universidad y ni idea, pero como ahora lo tengo ahí, entonces pego el grito y él viene a ayudarme si no está en clase. Sí. Bueno. Qué pena, disculpen la interrupción, pero hay problemas de señal, según parece. Bueno, parece que se perdió la conexión cuando estaba leyendo el texto. Entonces, lo voy a volver a leer, ¿sí? Para retomar el asunto, ¿sí? Que me parece muy interesante. Dice, el arma se sacude, se prepara, el muelle ha sido accionado y la primera bala se encuentra lista en la recámara, en posición para recibir el impacto del percutor y escapar por el túnel oscuro. Un rumor se extiende por el cargador, una incierta alegría. Saldremos, se dicen, con alguna certeza. Otras veces han pensado lo mismo, pero el regreso al depósito cegó las ilusiones. Algo les dice que esta vez va en serio. Afuera, en el inexplicable mundo exterior, un repiqueteo anuncia que otras balas ya partieron. Y si otras lo hacen, ¿por qué no ocurrirá lo mismo con este fusil, con esta carga de balas en particular? De repente una duda, un miedo. ¿Cómo será la libertad? No conocen más que ataduras, pero las dudas no prosperan en sus mentes de plomo. ¿Sí? Entonces, esta caracterización aquí de las armas, como si nos estuvieran narrando también como un personaje más, ¿cierto? ¿Sí? Que tiene una fuerza aquí muy importante, ¿sí? En medio de esta violencia, ¿sí? Sí. Sí. Esa es una parte que a mí me pareció que enriqueció mucho la novela. Al comienzo yo no tenía tampoco esos planes, estaba solamente, ya tenía de hecho buena parte escrito de lo que era la historia de los protagonistas y la historia del hijo de Guillermo en Francia. Pero la novela me empezó a exigir, eso sí fue una exigencia de la misma escritura, como una mirada que complementara, porque si no quedaba todo muy encerrado en las cabezas de los personajes. Sí. Entonces empecé a pensar, bueno, puede ser un periodista, ¿no? Que ellos estuvieron allí siguiendo toda la acción, pues hubo periodistas que se quedaron allí las 20 y pico de horas que duró el combate en el Palacio de Justicia. Pero no me parecía que era demasiado abierto, ya se iba como para el extremo opuesto, que a mí no me parece muy seductor, porque es demasiado explícito, ¿no? Lo que puede decir el periodista, pues es absolutamente explícito de las cosas que están pasando. Y fui haciendo exploraciones, y así fueron saliendo como estas voces alternativas que dan miradas también parciales, pero un poco más amplias de los hechos. Entonces, por ejemplo, está este fragmento que leíste, que es cuando las que narran son las balas. Y allí también, en otras partes, hay una que el que habla es el tanque de guerra. Y en otra, el que se expresa es el incendio. Como esos detalles que estuvieron constantemente alrededor de los personajes, pero que me parecieron unas perspectivas que agregaban elementos sin ser absolutamente explícitos. O ese juego que hay en un momento en el que suena como un dial de radio que va pasando de emisora en emisora y suenan las canciones del momento, suena el partido de fútbol que transmitieron para que la gente se pensara en otra cosa distinta a lo que estaba pasando allí. Lo del reinado de belleza, etcétera. Todo eso entremezclado como si no estuviera pasando rápidamente el dial por todas las estaciones de radio. Todo eso para crear el ambiente, la atmósfera de lo que estaba pasando en el país y en la ciudad en ese momento. Sí, muy bien. Algo que pues también ese contraste que ya lo había mencionado entre el afuera, ¿cierto?, del Palacio de Justicia en este caso, y lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, como un poco
lo que hace Guillermo, ¿cierto? Que se quita las gafas, las limpia con la tela de su camisa, mira de nuevo hacia afuera y entonces se entiende el nuevo sonido. Es la lluvia. Llueve afuera y llueve en abundancia. Chorros de agua rebotan en los muros exteriores y se cuelan hacia adentro por los espacios de los cristales rotos. ¿Quién lo dijera? Lluvia e incendio al mismo tiempo. Lluvia insuficiente para apagar las llamas, pero lluvia. Guillermo siempre ha disfrutado del espectáculo de las nubes cargadas y el aguacero en las calles. De alguna manera percibe la lluvia como un buen presagio. De pronto hay esperanzas. La vida continúa afuera, la vida, ¿no? Entonces también, ¿no? Eso que pues pasa aquí con el Palacio de Justicia, pero que también pasa en Armero, ¿no? A pesar de eso, a pesar de la catástrofe, ¿cierto? Y la angustia, porque me parece que digamos que una de las cosas que más siente uno con la novela es eso particular que viven los personajes, ¿no? Y que se sabe contar sin tragedia, sin explosión de la tragedia, pero con la, digamos, la sutileza misma del horror, de la vulnerabilidad, de la angustia, los sonidos, ¿cierto? Los vidrios rotos, las metrallas, el volcán también suena, ¿cierto? Todo suena, la avalancha suena, todo eso tiene un ritmo muy especial, ¿cierto? Que le da, digamos, un toque, digamos, literario, ¿no? Muy, muy interesante a la novela. No es la crudeza del hecho, simplemente, sino hay un gran ritmo, ¿cierto? En todo, ¿no? En el tanto de aquí, allá, en todo eso que uno siente que construye la atmósfera de la novela, ¿cierto? Que es muy importante, ¿sí? No sé si podrías contarnos algo de eso. Sí, yo creo que eso es una experiencia muy sensorial. La novela tiene eso, una exploración muy, muy constante, muy permanente alrededor de la sensorialidad. No es simplemente la percepción de la balacera y eso, sino eso cómo repercute en los seres humanos, ¿no? Hay una escena, por ejemplo, en la que están en la oficina antes de irse para el baño y la oficina se inunda de humo hasta el punto de que casi no pueden respirar. Todas esas sensaciones me pareció que son muy enriquecedoras para que el lector de verdad se traslade a lo que está pasando allí adentro, ¿no? Que comparta la angustia de los personajes, el ahogo, todas las sensaciones terribles que se generan en un estado de alto estrés, como es de ser uno rehén o estar en la mitad de un combate en el que uno no tiene nada que ver. Hay una exploración constante en ese sentido, y en la parte del palacio, de la tragedia de Armero también el olor del azufre, las calles llenas de ceniza. La imposibilidad de quitarlas de los tejados, del cuerpo después, ¿cierto? Pegado, sí, todo eso es muy, muy fuerte, ¿no? Sí. 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 Un poco sobre los medios de comunicación, ¿sí? Tú tienes que ver con la comunicación también, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, aquí hay como unos elementos también críticos frente a, digamos, al carnaval de la historia, ¿no? La historia es un carnaval, ¿no? Esto es un carnaval. Está pasando lo que está pasando, pero aquí hay un carnaval, ¿cierto? Hay partido de fútbol, hay reinado de belleza, bueno, todo se va perdiendo el peso realmente de lo que está aconteciendo para irse por otras cosas que divierten muchísimo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se configura ese carnaval de la historia? ¿Sí? Se piensa, se recrea, hay una mirada crítica también, ¿cierto? Que subyace a lo que se está contando, se está narrando, no es simplemente que sucede y cómo sucede literariamente y todo, sino que también hay como una postura, hay una postura del escritor frente a eso, ¿sí? Frente a esa que nos deja ver, digamos, las voces de los periodistas que en vez de aclarar, dice, agrega elementos a la confusión, ¿cierto? Son informes incompletos, entrevistas a funcionarios, herméticos, especulaciones parecidas a lo que todo el mundo tiene, ¿cierto? Que el gobierno enviará a un representante de la Cruz Roja a negociar los últimos guerrilleros, todo ese también movimiento de la comunicación, de los medios,
y el impacto que tiene sobre la realidad de lo que se está viviendo, ¿no? Y en el sentido, digamos, crítico, el juicio del escritor está allí en el marco de qué pasa con este carnaval de la historia, que somos eso, somos un carnaval de la historia, el carnaval de la historia, cómo se muestra allí, ¿sí? Hay que decir que, como decía un lector de la novela, Sí. un comentario que escuché no hace mucho, que decía que la novela presenta todos los elementos para que el lector sepa a dónde mirar, pero no le dice exactamente qué mirar aquí. Simplemente el lector se arma el panorama completo de lo que ocurre. Y yo creo que eso es así. A mí me parece que la novela nunca le debe decir al lector, oye, al lector hay que estar atento de esto. Exacto. Pero presentarle sí todas las cosas. Así es como a mí me gustan trabajar la ficción literaria, que diga todo sin decirlo, dijéramos. Indudablemente en la novela hay una radiografía de eso que seguimos viendo, ¿no? Pasan las cosas terribles que pasan aquí en las calles, matan un montón de gente, y la vida sigue, ¿no? Y entonces después vamos a ver Pasión de Gavilanes o cualquier otra cosa. Así funcionamos y así se ha manejado desde hace mucho tiempo la lógica social, dijéramos, mientras pan y circo, ¿no? Como se dice. Entonces, en esa noche, la primera noche de la toma del Palacio de Justicia, hubo una decisión oficial de pasar un partido de fútbol. Claro. Además, era un partido cualquiera, era Unión Magdalena Millonarios, me parece, no era un partido, pues, un clásico ni nada por el estilo. Pero interrumpieron todas las transmisiones del Palacio de Justicia para pasar el partido. Y por esos días también estaba, en esa época, hoy día ya no, pero los lectores de cierta edad se acuerdan cómo era todo lo que se armaba alrededor del reinado de belleza de Cartagena. El país dejaba de respirar durante 15 días del reinado y solo se hablaba de las candidatas y bueno, todas las cosas que... Eso sí era un carnaval, pues, alrededor del reinado de belleza de Cartagena. Y claro, pues esas noticias también siguieron. Al lado del dramatismo del Palacio de Justicia, al lado del dramatismo de Armero, esas cosas se seguían ahí, seguían siendo las noticias, como dicen en la parte final de nuestros noticieros, ¿no? Ahora las buenas noticias del entretenimiento. Primero muestran muertos, muestran cantidad de cosas y después, ahora vamos a ver el entretenimiento. Así nos han manejado. Claro. Y eso está en la novela, eso está en la novela. Porque eso es el país y eso es lo que seguimos siendo. Sí, un poco también, digamos, lo macabro, ¿no? Aquí, lo macabro, digamos, de todo lo que, pues, deja rastro, ¿cierto? El rastro que deja lo del Palacio de Justicia y también el rastro que deja lo de Armero, ¿cierto? Sí. Y ese rastro, pues, nos lo muestras, y la muerte también, ¿no? Dice, antes de perder la conciencia, Guillermo alcanza a ver cuerpos estrellados contra los orinales, cabezas sueltas como balones, carne roja rasgada por huesos blancos, chisguetes de sangre en las paredes y polvo por todas partes. Un polvo oscuro, pegajoso. Los ojos se le nublan. Me mataron, Guillo. Me mataron y no pude verte. Entonces, toda esa también, esas cosas que están allí, ¿no? Y que, por ejemplo, pensaba, también hasta aprende uno, ¿no? Cuando los guerrilleros les pasan y ellos están asfixiados, ¿cierto? No pueden respirar y les pasan estas telas, ¿cierto? Mojadas, y ellos pueden volver a respirar, ¿no? Entonces dice uno, ve, esto se puede hacer, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Cómo es que hay que hacer cuando suceda una cosa de estas, ¿no? Está ahogado y bueno, es también una experiencia de aprendizaje con muchas cosas que pasan ahí para la sobrevivencia, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ¿no? Como también en Armero pues encontramos estos cuerpos, ¿no? Esta multiplicidad también de esto grotesco que deja pues la avalancha, ¿no? Y que pues en últimas pues sigue la lucha por la vida y este tipo de cosas, ¿no?
un poco sobre el olvido, sobre la memoria, ¿sí? O sea, hay una memoria de estos acontecimientos, una memoria a través de la creación literaria, ¿cierto? Con todos estos asuntos que están allí en juego y que están muy bien, digamos, trabajados por ti, Oscar, en términos de la construcción de los personajes, de las atmósferas, del ritmo, la historia, la ficción, todo que como que tiene su nivel preciso, ¿no? ¿Sí? No hay por allá un desboque de historia y se nos pierde el asunto de la creación allí, sino que hay un gran equilibrio en toda la novela en términos de estos dos asuntos que comprometen la creación, ¿no? Y digamos que en términos ya del asunto que nos deja esto, es la memoria, es contra el olvido, ¿no? ¿Sí? Y como comentábamos, quizá no nos estaban escuchando, Oscar también estuvo conversando con mis estudiantes de literatura de la Santo Tomás, que son muchachos que nacieron después del 85, son del 90 o quizá un poco más, son muy chiquitos y ellos no tuvieron la experiencia y sabían de oídas de aquellos asuntos, pero la novela les dejó realmente asombrados, ¿no? Esto pasó, ¿sí? Se vivió en estos dos hechos que toca la novela, se vivió de esta manera y creo que les dejó, digamos, un valor muy importante en términos de lo que significa la memoria y la imposibilidad del olvido. No se puede olvidar lo que acontece, ¿no? Y esto como un registro realmente, ¿cierto? Muy valioso en términos de aquí está la memoria de esto que aconteció, ¿sí? Entonces, ¿cómo ves tú ese asunto de la memoria y el olvido? Y que en algunos momentos lo mencionas, hablas de la memoria también y del olvido, ¿sí? Pues a mí me ha parecido muy dramático. Yo, dijéramos, el propósito, dijéramos, de rescatar estos dos hechos no fue inicialmente un propósito de trabajar en ese sentido, pero me ha impactado mucho que muchas personas que leen la novela, sobre todo, como tú dices, los más jóvenes, no saben y se sorprenden mucho de que eso ocurriera. Eventualmente sí les contaron por allá en alguna charla familiar que pasaron estas cosas, pero no hay nadie conoce en detalle lo que pasó. Y eso pues no hace mucho, ¿no? 30 y pico de años, no es una gran distancia, pero este país olvida mucho, nosotros olvidamos, el país olvida. Y entonces esa es una cosa que se ha ido consolidando con cada vez los lectores nuevos que van llegando a la novela. Y es que sí, la novela ha servido para volver a traer al presente unos hechos que marcaron al país. Fueron dos hechos que Colombia dejó de ser igual después de esa semana, que fueron cosas tan terribles y tan dramáticas que el país se transformó. Sí. Y sí, pues la novela ha cumplido, dijéramos, un propósito del rescate de esa memoria. Eso es cierto. Que finalmente eso es algo que también logra la literatura, ¿no? La literatura logra guardar, logra dejar registro de esas cosas que a veces a la gente se le van olvidando. Sí. Ahora la estructura. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué así? No son títulos, son 1, 2, 3, 4, 5. Es como escena 1, escena 2, escena 3, escena 4, 5. ¿Qué pasa con esa? No, trata de guardar como a ver, mi reto era narrar esa semana, dijéramos, ¿no? El asalto al Palacio de Justicia se inicia un miércoles. 6 de noviembre. La tragedia de Armero tiene lugar el siguiente miércoles, una semana después. Y eso tiene relación con el título, ¿no? Porque la novela cuenta esos 8 días, esa semana, y unos días más. Hasta que llega el desenlace, que no lo vamos a contar para que la lean. Y entonces fue a organizar. Yo tenía inicialmente solamente 4 partes. Palacio de Justicia, una. Las vivencias en Francia, 2. Armero y el desenlace, 4. Pero lo del Palacio de Justicia fue ganando tanta fuerza y era tan problemático
y tan extenso, como con tantas cosas, que me vi en la necesidad de dividirlo en dos partes. Una parte del primer día de la toma y otra parte del segundo día de la toma. Entonces, por eso realmente quedaron las 5 partes. Pero más o menos, esas 5 partes tienen ese propósito de adaptarse y, ¿cómo se dice?, suministrar todos los hechos de la historia organizados en esos 11 días que tiene lugar la trama. Sí. Una cosa que también me llamó mucho la atención es la fijación. La fijación de Guillermo por Eloís, ¿sí? Todo, y otra también que después lo entendí, que eran los juegos que hacía Guillermo con el papá cuando iban al Parque Nacional, ¿cierto? Con el cambio en el, digamos, en el sentido de las palabras, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí recuerdas? Ahorita no dejé una por acá clara. ¿Sí? Lo que pasa es que, digamos, lo que hace que Guillermo esté tan furioso con su padre es porque ellos tuvieron una relación padre-hijo muy entrañable, muy entrañable. Ay, parece que se volvió a cortar la transmisión. Bueno, confiemos que no. Alguien me está diciendo que se cortó la transmisión. No, está bien. Puedes continuar. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Y entre los juegos que desarrollaban padre e hijo, estaba ese de jugar con las palabras. Ellos como que creaban lenguajes propios de ellos en esas sesiones que tenían de padre e hijo cuando iban a caminar al parque o cosas así. Y eso lo retoma después Guillo en sus estados de alteración. Cuando está en la rumba fuerte, y eso le queda a él, dijéramos, como un rezago de su relación con su padre, esos juegos de palabras y todos esos trucos, pegar palabras, hacer cosas distintas con el lenguaje. Y eso me parece que lo que hace es configurar muy bien la relación padre-hijo. Sí, pero creo que pues así lo vi, o lo recuerdo, pues en toda la novela encuentra uno el juego, ¿cierto? Pero solamente al final sabe uno por qué tiene esos juegos, ¿no? Porque recuerda su vida, pues, digamos, de compartir con el padre de manera, pues, maravillosa, ¿cierto? Y de sus paseos por el Parque Nacional, sus conversaciones por el Parque Nacional y esos juegos que hacían allí. Entonces nos dice, ya sabemos entonces de dónde ¿sí? Pero casi toda la novela pues pasa y solamente al final uno se da cuenta por qué pasa eso. Lo pensaba más en términos de sus encuentros con la droga, con su hachís y con su marihuana y bueno, toda la vida festiva del personaje, ¿sí? De sus amigos allí en la cueva del séptimo, ¿no? Que también es muy interesante eso, ¿no? La tuya pipa de madera, la tuya pipa de madera, ¿sí? Y hacen juegos de cambios del orden de las palabras. De las palabras, un retrueque ahí de las palabras. Y, bueno, no sé, ¿qué otra cosa podríamos...? Nos falta hablar de la novela que ganó el premio en Buenos Aires. Y le tenemos que hacer un conversatorio. No sé si nos quede tiempo, bueno, pero no importa. A ver, cuenta de esa novela. No, esa es una novela que también tiene un trasfondo histórico, pero no es un trasfondo histórico identificable exactamente en algún momento preciso de la historia colombiana, pero uno siente que allí detrás está también la historia del país. Solamente que tiene como característica que son 2 personajes sentados acomodados mejor, en una sala de hospital, cada uno convaleciente de heridas distintas. El uno está muriendo de cáncer, el otro le hicieron un atraco y casi lo matan, lo dejaron muy mal herido. Y se establece un diálogo entre ellos dos allí en esa habitación mientras pasan los días de espera a ver si se mejoran el uno y el otro. Y a partir de ellos dos, de ese núcleo, se va construyendo toda una narración acerca del conflicto colombiano también.
Después vendremos a saber que ambos vienen de guerras anteriores, guerras ya pasadas. En este momento de la novela, sus guerras, las guerras de estos dos personajes han terminado, pero lo que está allí detrás es como esa desilusión, ese desencanto por todo ese pasado terrible que han vivido los dos. Y alrededor de ellos también van saliendo otros personajes y otras vivencias. También dijéramos, la misma idea del conflicto, pero no mirado a través de los grandes protagonistas, sino de estas personas que quedan allí por el camino de la historia. Bien, bien, bien. Bien, no sé qué otra cosa. ¿Habrá preguntas público? ¿Sí? ¿No han llegado preguntas? Creo que no. Y esta novela pues está ya ya se puede conseguir en Colombia, está en Amazon, está en varios, y se ganó el premio Eñe Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es que se llama la novela? Porque no has dicho cómo se llama. Se llama ¿Te acuerdas del mar? No es pregunta, es afirmación. ¿Te acuerdas del mar? ¿Te acuerdas del mar? Y alude a que el mar es un elemento central de la novela. Ambos estudiantes, pacientes de este hospital están, sobre todo uno de ellos siente una gran vinculación afectiva con el mar, aunque es un personaje del interior del país. Él conoció el mar ya viejo, pero siempre ha tenido una afición por los temas del mar y lee mucha literatura, novelas ubicadas en el mar. Y tal vez el momento más emotivo de esa novela tiene lugar en una visita que hacen durante una fuga a una playa sobre el Caribe colombiano. Ahí es una de las grandes vivencias de esa novela. Bueno, ahí tenemos una novela más para leer de Oscar Godoy. para trabajarla. Sí. Sí, no sé. No sabemos si ya habrá alguna pregunta, creo que no hay. ¿Están diciendo? ¿No hay preguntas? No, señor, no hay preguntas. Bueno, pues si no hay más, entonces nos podemos despedir. Bueno, ha sido un gusto conversar contigo, Osquitar, de esta novela que me gusta mucho y que ojalá quede nuestra conversación en la ilusión de muchos para leerla, ¿cierto? En ese deseo grande de leer la novela. Seguro que va a ser muy interesante esa lectura. Muchas gracias. Hay que agradecer también a Ediciones Desde Abajo, que publicó la novela y que la ha hecho circular bastante bien en todo el país, en todas las librerías. Está por todas partes, está muy bien ubicada en todas las librerías del país. Bueno. Bueno. Felicitaciones por eso, ojalá. Muchas gracias. Bueno, entonces, quitar un gusto y también a quienes nos han permitido conversar un rato sobre esta novela tuya, 11 días de noviembre. Gracias a ti, Nancy. Sé que la has leído muy juiciosamente. Me gusta mucho, ¿verdad? Sí, bueno. Bueno, entonces un abrazo y saludos para todos. Bueno, saludos también a todos y gracias por esta conversación tan sabrosa. Chao, gracias. Chao.